Buenas noches, bienvenidos a Punto de Vista aquí en 8 Televisión Cádiz, como cada jueves. Punto de Vista, el programa en el que con un invitado relevante del panorama político de la provincia de Cádiz repasamos la actualidad de la provincia de Cádiz, el presente y el futuro, las perspectivas de futuro de la provincia de Cádiz, y conocemos su punto de vista. Hoy está aquí con nosotros el delegado de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Juan Luis Belizón. Señor Belizón, muy buenas. Buenas tardes. Muchas gracias por aceptar la invitación de 8 Televisión Cádiz. Quería preguntarle, lleva usted poco menos de 5 meses en el cargo de delegado de la Junta en Cádiz, antes era delegado de Educación. ¿Es el puesto de delegado de la Junta lo que se esperaba usted? No, para nada, no me esperaba ninguno. Yo me esperaba seguir siendo delegado de Educación, y como se produjeron los cambios que se produjeron en el mes de junio, nunca pensé que podía ser, ni por la cabeza me entró, salvo que en aquella tarde en que se produjeron los cambios tuve la llamada del vicepresidente de la Junta y me dijo que quería que ocupara el sitio del delegado del Gobierno, y yo, evidentemente, ante ese nivel de confianza no pude decir lo contrario. ¿Cambia mucho su actitud ante el cargo desde que es delegado de Educación a que es delegado de la Junta en Cádiz? ¿Es muchísima más responsabilidad? ¿Lo siente así, que cambia de su día a día? Hombre, es más responsabilidad porque estás al frente de todas las delegaciones territoriales de Cádiz, ¿no? Y sobre todo tiene un nivel de representatividad mucho más alto. Pero a nivel de dedicación no lo cambia, porque yo, cuando me he incorporado a este proceso nuevo en la delegación primero de Educación y luego en la del Gobierno, mi dedicación ha sido plena y con total rendimiento y sin ningún tipo de achaque. Hay trabajo, hay responsabilidad, pero sobre todo cuando una persona tiene claro que está ocupando ese cargo con la confianza expresa de la presidenta del Gobierno y del vicepresidente del Gobierno, pues evidentemente lo hace con una solvencia y una garantía de tranquilidad muy buena. ¿Qué ha sido lo más difícil para usted en estos poco menos de 5 meses al frente de la delegación de la Junta en la provincia? Bueno, probablemente lo más, y es con total exactitud, lo peor han sido los acontecimientos y sucesos desgraciados donde hemos perdido vidas de personas, ¿no? Le puedo contar en concreto a los 5 o 6 días de ser delegado del Gobierno, el incendio que se produce en una residencia de mayores en Olvera, luego durante el verano en el Palmar, el accidente de aquella familia que desgraciadamente sufrieron la muerte de 3 personas de la familia, también el chico en Chipiona, que murió también en una plaza, y también desgraciadamente el accidente donde murieron empleadas de un hotel en Tarifa, ¿se acuerda usted, no? Sí. Esos son los peores momentos que se viven porque ves que está uno trabajando para mejorar la vida de las personas y en esos momentos se pierden la vida, entonces ahí se sufre mucho. ¿Le ha costado cambiar el chip de la delegación de Educación a la delegación de la Junta en Coordinación, que entiendo que le hace falta más perspectiva para este cargo? Hombre, hace falta una perspectiva distinta. En Educación tienes claro que tu actuación va conforme a los centros educativos. El curso escolar es un curso que empieza en septiembre, termina en junio, se programa para un año entero. Los fines de semana los colegios están cerrados y por tanto no debe haber ningún problema. Ahora en la delegación del Gobierno, evidentemente, el día empieza a las 7 de la mañana y termina a las 12:30 de la noche, y al otro día igual, y no hay verano, no hay descanso, no hay ningún tipo de periodicidad como pasa en Educación. No obstante, cuando se trabaja muy coordinado con los distintos delegados y delegadas, se trabaja muy bien, porque el trabajo es muy compartido, y al ser compartido tampoco hay un exceso de esfuerzo por parte de uno especialmente, sino simplemente la coordinación es la normal y hace que cada uno, cada una haga su acometida en la labor política de la mejor manera posible, y uno en la coordinación. Usted, que está acostumbrado a poner notas, porque era delegado de Educación, también profesor, ¿qué notas se pone? Bueno, yo no me suelo poner notas, yo duermo bien, duermo tranquilo. Afortunadamente duermo toda la noche del tirón, no tengo falta de sueño.
Eso significa que estoy satisfecho con lo que hago. La nota, lógicamente, la tienen que poner los ciudadanos, las ciudadanas. Uno no, yo me autoevalúo mismamente, pero yo me reservo para mí la nota que me pueda poner, por aquello de que pueda parecer un poco pretencioso o un poco corto, ¿no?, para uno y para otro. Vamos a hablar ya de la actualidad política de la provincia de Cádiz, de los planes de la Junta de Andalucía, que es una administración que tiene mucho peso en la vida del ciudadano. ¿Cuáles son las prioridades del gobierno andaluz para este curso político que, como quien dice, acaba de comenzar, porque estamos en el mes de noviembre? Efectivamente, bueno, sí, el curso político, cuando empieza, recuerden ustedes que la propia presidenta de la Junta de Andalucía inicia el curso político con una reivindicación lógica y sobre todo muy importante para Andalucía, que es la propia financiación de las comunidades autónomas, ¿no? La presidenta, con un criterio lógico y además seguido, por supuesto, por todos nosotros, aboga porque haya una financiación mucho más justa de las comunidades autónomas. Andalucía, a lo largo de estos últimos años, ha perdido por falta de esa financiación autonómica con justicia, pues ha perdido una cantidad de miles de millones importante, que eso redunda después en la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas andaluzas. Y en este caso, pues comienza el curso político reivindicando, ahora que estamos a tiempo de modificar la propia ley de financiación autonómica, pues ella plantea, y todos los que estamos con ella seguimos, el que haya una financiación justa conforme a los criterios y parámetros adecuados para que Andalucía no tenga menos que cualquier otra comunidad autónoma. Eso, evidentemente, esa financiación afecta a la provincia de Cádiz, como a todas, la financiación autonómica. De la provincia de Cádiz, ¿cuál es la principal debilidad? ¿Cuál es la principal debilidad que hay que atacar desde el gobierno andaluz? Bueno, la debilidad de la provincia de Cádiz está clara por parte de todos los gaditanos y gaditanas, la tasa de desempleo, ¿no? Nosotros tenemos una provincia que tiene una tasa de desempleo que no es la mejor, una tasa de empleo que no es la mejor, y eso hace que forcemos todos nuestros planteamientos y acciones políticas hacia mejorar la tasa de empleo. Es decir, en definitiva, lo que pretendemos es generar empleo de calidad y sobre todo empleo con continuidad. Para eso se ponen en marcha muchos procesos y procedimientos, y uno de ellos, usted lo sabe también, ya lo venimos aplicando a lo largo de este año, es la aplicación de la inversión territorial integrada, que es una apuesta importante política que se hace con Andalucía y sobre todo con Cádiz, porque es necesario, a través de los fondos europeos, resolver un problema de falta de trabajo. Y bueno, se plantea en unos términos muy novedosos, como son: no acudo a lo territorial, sino acudo a los sectores productivos. Y a partir de ahí, pues se crea un procedimiento de trabajo muy interesante, que hace que se involucren los sectores productivos, con las mesas de participación, después con la comisión propia de participación, donde están, además de las delegaciones territoriales, están también los sectores sociales y económicos de la provincia, la Confederación de Empresarios, las dos centrales sindicales con mayor representación, la Universidad de Cádiz como palanca económica social en la provincia, y también la propia Diputación como eje vertebrador económico en la provincia. Y en esa comisión de participación pues se elaboran y se aprueban unos proyectos determinados que se han trabajado en las mesas de participación, que en definitiva lo que hacen es, a través de los sectores productivos, intentar buscar procedimientos nuevos que modifiquen el proceso productivo en Cádiz y sobre todo que ejerza de palanca de cambio de los sectores productivos. Y a la vista están algunos proyectos que ya están en marcha, como el Centro del Olivillo, que ya pusimos la primera piedra hace un mes y ya están las obras iniciadas, y donde pronto tendremos ahí un centro de transferencia empresarial, donde la propia universidad tendrá ahí el punto de encuentro para que las empresas y la universidad tengan los encuentros correspondientes para transferir empleo hacia las empresas desde la propia universidad, ¿no? Aparte del propio Instituto de Bioquímica, el INIBICA, con la Universidad de Cádiz también y con el SAS, para que de alguna manera se produzca la generación de empleo en la investigación, en la innovación, en la producción médica, o también el Centro de Fabricación Avanzada, donde estamos trabajando junto a los sectores navales y aeronáuticos para tener un centro específico de innovación tecnológica y de fabricación, para que cada uno de los sectores puedan allí
intercambiar procesos de fabricación que hagan que la producción sea mucho más ágil, mucho más adecuada. En definitiva, hay un número de proyectos importantes, aproximadamente tenemos aprobado ahora mismo 44 proyectos, con una dotación económica también bastante importante. La inversión territorial integrada está dotada de 387 millones de euros y lo que pretende es modificar, como decíamos, el modelo productivo para que esa necesidad de generar empleo se produzca de manera que la tasa de desempleo vaya reduciéndose al máximo. Sin embargo, en el marco de esa ITI también hay otros proyectos como por ejemplo el Museo Camarón. Sí. ¿Realmente cree que el Museo Camarón apoya esa idea de cambio de modelo productivo o simplemente incide en lo que ya había, que era potenciar el turismo? Hombre, la potenciación del turismo genera trabajo y cuanto más facilidad haya en una provincia de generar turismo, más fácilmente se incorporan sectores al turismo, ¿no? El Museo Camarón será un equipamiento muy importante desde el punto de vista cultural. Hay que tener en cuenta que la figura de Camarón es una figura a nivel internacional muy conocida, donde hay está constatado la cantidad de visitas que se producen en San Fernando para ver, por ejemplo, la tumba de Camarón y para conocer la historia de Camarón. Bueno, pues eso va a generar un número de visitas determinado que traerá consigo alojamientos en hoteles, traerá consigo también comidas fuera, tomar alguna copa fuera, y eso producirá y aumentará el nivel productivo en el sector servicio, que es lo que se pretende también en este caso, ¿no? Los sindicatos, que ustedes antes también los ha citado como participantes de la ITI, alertan de que efectivamente se está recuperando el empleo a nivel de 2008 y 2009, pero que es un empleo mucho más precario, que garantiza menos la estabilidad de la persona empleada. ¿Está contenta la Junta por cómo se está tejiendo la recuperación o cree que hay que seguir trabajando? Nosotros estamos intentando mejorar los procesos de contratación, que la contratación sea con mucha mayor calidad, que el empleo sea más estable, que el empleo sea un empleo con una productividad adecuada, pero sobre todo que haya una estabilidad económica tanto en la empresa como en la familia. Y hacia ese es el objetivo, no puede haber otro contrario. Siempre estabilidad del empleo y empleo de mayor calidad. ¿Qué ha aprendido la Junta de la crisis que ha pasado recientemente y que la ha sufrido bastante el gobierno andaluz? Bueno, imagino, yo puedo decir lo que he aprendido yo, ¿no? Que hay que, a partir de la crisis hay que plantearse el que hay que ser un poco más reflexivo a la hora de tomar decisiones respecto a producción de empleo, a generación de puestos de trabajo y sobre todo a la puesta en marcha de proyectos, ¿no? Todos sabemos y todo el mundo quiere que le hagan en su barriada un colegio, que le hagan un centro de salud, pero tenemos que optimizar, por supuesto, todos los servicios que se pongan y no solo optimizar los servicios, sino hacer más eficaz y más eficiente la propia administración. Eso es un aprendizaje que no solo de la Junta, yo creo que ese aprendizaje lo habrán tomado todos los gobiernos de las comunidades autónomas de España y también el gobierno de la nación y sobre todo los gobiernos de los países europeos e incluso mundiales, ¿no? La crisis no fue una crisis que afectó al Estado español, la crisis afectó prácticamente a toda la economía mundial. La provincia de Cádiz es una provincia complicada porque se articula en tres grandes ejes: Campo de Gibraltar, la Campiña Jerezana y la Bahía de Cádiz. ¿Esa articulación, esa estructura de provincia trae más beneficios o más desventajas a ojos de Juan Luis Belisario? Bueno, tiene mucha potencialidad porque son tres patas que están unidas, por supuesto, están cohesionadas, pero también tienen una entidad propia muy fuerte. Hay que tener en cuenta que cada una de las tres zonas que usted ha dicho tiene un eje central, que es una ciudad como Algeciras, con un número de habitantes importantes, Jerez, que también tiene un número importante de habitantes, y Cádiz, ¿no? Son tres ciudades muy grandes. En torno a ellas pues hay unas ciudades satélites y pueblos satélites, pero todos generan una riqueza muy identificada. Por ejemplo, tenemos claro que en el campo de Gibraltar el puerto de Algeciras ejerce de motor importante económico y la logística en Algeciras, incluso las grandes industrias, las industrias químicas, las industrias acerinos, etcétera, están haciendo allí una labor importantísima con una generación de empleo muy fuerte.
en la zona de la Campiña y la zona de Jerez, pues también tenemos una industria importante, ¿no? Tenemos la industria agroalimentaria, que es importantísima y que tenemos que seguir fomentando para procurar que el valor añadido que generan nuestros productos agrícolas no se quede fuera, sino se quede también aquí, fomentando la creación de empresas que elaboren esos productos, que los transformen para que al final el producto final salga de nuestra producción y ese valor añadido que tenga que se quede en nuestra propia provincia. Y la Bahía de Cádiz, todo el mundo conoce también el potencial que tiene. Aparte de la industria naval y aeronáutica, tenemos un sector turístico muy fuerte en la zona de mi tierra, de Chiclana, en toda la parte de la Bahía de Cádiz, que es impresionante, y eso también genera una riqueza muy grande y hay que saber disfrutar y aprovecharla, y siempre teniendo en cuenta que cada una de ellas tiene una gran importancia y un gran respeto hacia el medio ambiente, ¿no? Y cada uno de ellos tiene su entorno natural donde se respeta como no puede ser de otra forma, y también se aprovecha los recursos del medio natural. ¿No ha sucumbido alguna vez, no tiene la sensación de que ha sucumbido alguna vez el gobierno andaluz y los gobiernos locales, y la Diputación también, por supuesto, a determinados localismos o comarquismos que surgen en la provincia de Cádiz, precisamente por esa estructura de provincia, porque la Bahía de Cádiz no siente como propio el campo de Gibraltar, si hay algún nuevo equipamiento en el campo de Gibraltar, rápidamente la campiña jerezana pues lo reclama? ¿No tiene la sensación de haber sido en algún momento rehén de ese tipo de planteamiento? Yo no tengo ese planteamiento, yo no tengo, ni lo tengo ni tengo la sensación. Eso es como cuando uno tiene 3 hijos y son los 3, a los 3 los quiere igual, ¿no? Y cada uno tiene unas características distintas, pero a todos les tiene el mismo cariño, el mismo aprecio y la misma dedicación. Yo no tengo esa sensación. ¿Qué región es la más necesitada, a su juicio, de las 3 que hemos nombrado? Bueno, la sierra, yo no calificaría como la necesidad como parte del territorio. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo por la igualdad de oportunidades de los ciudadanos y ciudadanas. Es decir, nosotros tenemos que procurar que un ciudadano que viva en Jerez no tenga más posibilidades que uno que viva en la campiña o en una pedanía de Jerez, o que viva en la zona noroeste de la provincia de Cádiz. Estamos apostando porque la igualdad de oportunidades sea para todos. Son todos y todas ciudadanos y ciudadanas de Cádiz, y todos y todas merecen la misma atención, la misma dedicación y el mismo respeto. Por lo tanto, no debe haber nada de eso. Tenemos que dedicarnos a que exista como decía antes, una mayor igualdad de oportunidades entre todos. Quería hacer otra pregunta, porque es verdad que la Junta de Andalucía tiene numerosísimos proyectos en la provincia de Cádiz, podríamos citar muchos, pero es verdad que la mayoría de proyectos de la Junta de Andalucía al final se concretan con bastante demora respecto a los planes inicialmente previstos. ¿Por qué ocurre así en los proyectos de la Junta de Andalucía? No tiene que ser con proyectos de la Junta de Andalucía. Podemos hablar de proyectos iniciados por el Gobierno de la Nación que llevan muchísimo más retrasos, ¿no? Por ejemplo, la red ferroviaria Algeciras-Bobadilla, para la unión, para la conexión del círculo central de ferroviario, que lleva acumulado pues muchísimos años, ¿no? Y la última apuesta económica del Gobierno de la Nación han sido de 50 millones de euros, cuando por ejemplo hemos visto que paralelamente a eso el corredor del Mediterráneo se le ha dotado de una cantidad que supera los 30.000 millones de euros. Y no entendemos por qué puede ocurrir que uno tenga una velocidad y otro tenga otra velocidad, cuando en definitiva nosotros entendemos desde Cádiz que el puerto de Algeciras, que es el de los puertos, de los 5 mejores puertos de Europa, y que por tanto tiene una capacidad de movimiento impresionante, y sobre todo estratégicamente la situación en la que se encuentra, no puede estar aislado de Europa porque no tengamos la posibilidad de un proyecto que definitivamente termine con ese corredor. Son proyectos que van a un ritmo muy lento, ¿no? También la propia variante, el trozo de carretera que queda con con 2 vías nada más, desde Vejer hasta Algeciras, que también es importante porque vertebra la provincia enormemente, y por tanto ahí eso debiera tener ya un desdoblamiento claro, ¿no? Proyectos nuestros de las inversiones territoriales integradas pues están sujetos a fondos europeos, y los fondos europeos la elegibilidad es compleja, ¿no? Porque Europa no entrega dinero alegremente a una región, a una provincia o a un país
por el mero hecho de dejarlo. Tiene que justificarse muy bien en qué se va a invertir ese dinero, y esa elegibilidad hace que algunas veces tenga una ida y una vuelta antes de ejecutarse los proyectos. Le hablo de proyectos, por ejemplo, uno que atañe a Chiclana, el tren tranvía de la Bahía de Cádiz, la misma estación de autobuses de Cádiz. Son proyectos que parecen relativamente sencillos y que después terminan demorándose. Sí, bueno, el tranvía de Chiclana-Cádiz ha tenido ahora mismo, ya está ejecutado prácticamente al 95%, y lo que queda nada más es la conexión en Río Arillo para que llegue a Cádiz, ¿no? Pero al margen de eso estaba la gestión también, o sea, que una cosa es la infraestructura y otra es la forma de gestionar. Entonces ahí ha habido una demora que se ha producido porque no estaba definida la gestión, y al final ha sido la propia Adif, la antigua Renfe, la que ha decidido apostar por la gestión, y eso ha llevado un tiempo también importante, y lleva también un tiempo importante porque ahora es necesario que los propios trabajadores de Adif que vayan a comandar las cabinas de los tranvías, pues tienen que tener la homologación correspondiente para ese tipo de maquinaria, al igual que el tranvía, en el momento que va a pasar por la vía de Adif, también tiene que tener una homologación distinta. Y esos son procesos administrativos complejos, difíciles de entender, pero que probablemente y con total seguridad en el primer semestre del año próximo el tranvía está funcionando. ¿Habrá un esfuerzo inversor en lo que queda de legislatura? Porque la Junta de Andalucía también mira de reojo evidentemente las elecciones, y los tiempos se marcan de una determinada manera, como en todas las administraciones. ¿Hay un esfuerzo inversor previsto para lo que resta de legislatura? Bueno, ahora mismo lo que tenemos es algo que no lo tiene ninguna otra comunidad, la estabilidad política suficiente para tener un presupuesto. Es la primera comunidad autónoma que ha aprobado en Consejo de Gobierno el presupuesto. Ahora está en fase parlamentaria, como bien ustedes saben, está ahora estudiándose en esta semana, está planteándose en las distintas comisiones del Parlamento, y probablemente en 2 semanas esté ya en el Parlamento a votación y se votará, y afortunadamente con el diálogo, con las facilidades de encontrar acuerdos con otro grupo parlamentario que es Ciudadanos, pues hemos conseguido la estabilidad correspondiente para fecha de noviembre tener ya el presupuesto para que el día 1 de enero del 18 empiece ya a gestionarse. Y es un presupuesto que ha tenido un incremento importante de un 4,5% de expansión respecto al año anterior, un presupuesto para Andalucía que ronda los 35.000 millones de euros, y que en Cádiz pues estamos hablando de 1.630 y tantos millones de euros, que es un presupuesto importantísimo para Cádiz, ¿no? Con 613 millones de euros de inversión en gasto social, que parece muy fácil, pero hay que decir que la apuesta que hace la Junta de Andalucía para la educación, para la salud y sobre todo también para la dependencia de nuestros mayores es importante, ¿no? Luego tenemos una parte del presupuesto que ronda los 313 millones de euros para el fomento económico de la provincia, donde iban incorporados los 130 millones para este año para la inversión territorial integrada y otras apuestas decididas para la generación de empleo, y finalmente unos 280 millones de inversión en obras específicas para la provincia, que yo creo que son un presupuesto expansivo, un presupuesto bueno, y el año que viene para el 19 ya se verá qué se puede hacer. Sabemos que el 19 es año de elecciones. Nosotros haremos el esfuerzo posible, y no me cabe la menor duda que tanto la presidenta como el equipo de consejeros y consejeras que tiene harán el esfuerzo posible para tener también un presupuesto para el 19, pero ya no somos los que tenemos la posibilidad, porque no gobernamos en mayoría, y por tanto tenemos que depender de si puede haber otra vez acuerdo con algún grupo parlamentario para poderlo sacar adelante. 3 patas fundamentales en las inversiones de la Junta en la provincia: inversión social, fomento del empleo e infraestructura. ¿Es especialmente difícil el cambio de modelo productivo que usted me comentaba antes en una provincia tan lastrada y que necesita de tanta inversión social cada año? No, yo no creo que deba ser difícil, porque yo me haría la siguiente pregunta. Cádiz tiene un potencial importantísimo. Cádiz es una provincia de muchísimas oportunidades. Tenemos todo, tenemos una bahía que tiene una competitividad enorme con la industria naval y sobre todo aeronáutica. Fíjese que no en toda España tenemos la producción aeronáutica que tenemos en Cádiz. Hay que visitar la factoría de Airbus, de Alestis, por ejemplo, para conocer qué es lo que se está trabajando en aeronáutica, que es muy potente en la provincia de Cádiz. Tenemos un sector turístico envidiable, porque tenemos una franja del litoral con una capacidad hotelera, unas plazas hoteleras con una calidad impresionante, hoteles de 4 y 5 estrellas, unos niveles que usted conoce.
Tenemos también un potencial muy importante de agroalimentaria en la zona de Jerez, con la industria vinícola, ¿no? Tenemos también una parte importantísima de producción en la piel en Ubrique. Tenemos la logística en el campo de Gibraltar, es decir, tenemos unas capacidades muy grandes y tenemos que decirnos, bueno, ¿qué está ocurriendo entonces? ¿Por qué tenemos esa tasa de desempleo? ¿Qué es lo que está fallando aquí? ¿La gestión? ¿Qué está fallando? ¿La inversión? ¿Qué está fallando? Bueno, pues igual tenemos que fijarnos en que tenemos que dar un pequeño giro, mover un poco y mirar a ver si precisamente la posibilidad de mover un poco el sector productivo podemos hacer algo de esto. Esto yo lo comparo con algo tan simple como en una vivienda, cuando debajo del fregadero el tubo va goteando y de pronto con un pequeño movimiento que se le da al tubo no hay que hacer nada, sino un movimiento ya deja de gotear. Simplemente no hemos hecho nada más que darle un pequeño giro. Bueno, pues ese pequeño giro es el que se puede aplicar también, que es el que se está haciendo, porque los sectores productivos se pueden reactivar de otra forma. Y así ahí es donde van los objetivos de la propia inversión territorial integrada. Bueno, pues con esa reflexión vamos a una pausa publicitaria aquí en Punto de Vista, en 8 Televisión Cádiz, y enseguida estamos de vuelta ya con Juan Luis Olizón, el delegado de la Junta en Cádiz.